Luego vamos a generar los botones para poder editar y eliminar, ¿sí? Dentro de cada uno de los registros. Y también vamos a generar unos botones para poder descargarnos de esta información o exportarla, ¿sí? Y también el botón para crear un nuevo registro, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a nuestro proyecto y por favor abra el de usuarios, ¿no? Sí, la página de usuarios, ¿de acuerdo? El HTML de la página de usuarios, ¿ya? ¿Cómo agregamos más columnas, sí, a una data que ya está predefinida? Recuerde que la data ya está predefinida aquí, ¿no? Tenemos aquí la data y tenemos aquí las columnas, ¿sí? Y obviamente dentro de estas columnas no es que tenemos los botones de editar y eliminar, ¿no es cierto? Sino que pues habría que hacerlo aparte, ¿sí? Entonces para eso pues vamos a utilizar aquí, más claro, dentro del componente table, del AMV table en este caso, ¿ya? Vamos a ocupar ng container. Este ng container a mí me permite agregar columnas extras, ¿sí? Este ng container con la directiva mat column def vamos a definir otras, en este caso en una sola columna, ¿sí? Vamos a agregar una columna más, ¿sí? La cual va a tener dos botones internamente, ¿ya? Entonces a esta vamos a ponerle como acciones, ¿sí? ¿Ya? Y es lo mismo que ocupamos en la creación en el componente table, ¿no? Vamos a utilizar el componente, el th, es decir, el header, ¿ya? ¿Qué vamos a definir aquí? Pues la cabecera, ¿no? En este caso sería mat header cell, ¿sí? Con la directiva mat header cell def, ¿sí? Y así mismo, pues, vamos a declarar una variable para cada una de las filas, ¿no? Con let row, ¿ya? Ahí estaría la cabecera. Y vamos a poner el contenido. El contenido lo vamos a hacer con cell, junto con la directiva mat cell def. ¿De acuerdo? A ver, más bien, lo de la fila, vamos a mandar acá abajo en el contenido. ¿Sí? Le cortamos de aquí de la cabecera, ¿no? Córtele la definición de esta variable, córtele de la cabecera y le mandamos al contenido. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tener esto? Esto va a tener un par de botones, ¿sí? Button. Pero este botón va a ser de tipo mat icon button, ¿sí? Vamos a utilizar la tabla de colores primaria. ¿Ya? Y también esto va a tener un evento click, ¿sí? Dentro de este botón vamos a poner un mat icon. Y material tiene un icono para lo que es la edición, ¿sí? Con edit. ¿Ya? Asimismo necesitamos otro botón, entonces copiamos esto. Lo mismo, ¿no? Mat icon button. Aquí el color vamos a ponerle accent. ¿Ya? Para el evento click ya vamos a poner la función. Y aquí hay un botón, un icono, perdón, en material que representa el
delete. ¿Sí? Para el clic del botón edit, vamos a utilizar una función que la vamos a llamar open form. ¿Sí? Es decir, que abra un formulario. ¿Sí? Y en la cual, pues, vamos a mandarle como parámetro la fila, ¿no? ¿Sí? Para que se vean los datos y poder editar. ¿Sí? Y lo mismo, en el botón de eliminar, vamos a hacer una función que diga delete y asimismo también le mandamos la fila que queremos eliminar. ¿Ya? De una vez, vamos a abrir el PageList Component, el TypeScript. ¿Ya? Y vamos a declarar ambas funciones, ¿no? Que sería OpenForm. Aquí pedimos una fila. Por el momento pongámosle de tipo any. ¿Sí? Y también la función delete, ¿sí? Que también requiere una fila. ¿Ya? El mat icon. A ver, estamos aquí en users. Entonces, en el share. Vamos al share module. Y aquí tenemos que exportar también el mat icon, ¿no? ¿Sí? Para que podamos utilizar también desde afuera. ¿Sí? Aquí miren, solo lo hemos importado, ¿no? El mat icon. ¿Sí? Entonces, solo puedo utilizar en los componentes que pertenecen a ese módulo. Pero también necesito que se ocupe en los componentes que hacen referencia a este share module. ¿Ya? Entonces, exportamos. Veamos qué pasa. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Fíjese, todavía no se muestra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no tenemos ningún error. ¿Ya? Si estamos hasta ahí, por favor. Aún Y no todavía, Inge, por favor. de una vez vamos a utilizar una librería, ¿sí? Un componente de material que es el tooltip. ¿Sí? El tooltip, ustedes saben que es la propiedad que permite que cuando uno posiciona el mouse sobre un botón, pues le da una descripción, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí en este caso, como los botones simplemente son iconos, ¿sí? No tienen ningún texto, entonces es adecuado utilizar el tooltip, ¿no? Entonces vamos a utilizar el mat tooltip. Y en este caso, vamos a poner acá editar. Y en el caso del botón de abajo, vamos a ponerle como eliminar. ¿Sí? Entonces, si yo grabo esto, me va a dar error en... no, sí me reconoció. Pero cuando ejecute, capaz que no me reconoce esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la librería. ¿Dónde estás? Tooltip. ¿Ya? Entonces, cargamos la librería, ¿no? Igual, vamos a hacerle en el share. Aquí en el share lo vamos a declarar. Y asimismo, como voy a utilizarla afuera, la vamos a exportar. Inge, disculpe, ¿nos puede pasar el link de LiveShare, por favor? Harán el favor de entender lo que estamos haciendo. Yo veo que la mayoría aquí está simplemente, y ya veo que fue un error mío haberles dado esta herramienta, porque la mayoría coge y copia el código y no entiende nada. Entonces, eso, la verdad, no está bien. Pero como ya les dije desde el principio, pues les voy a pasar. Que hagan el favor de coger y entender el código.
no simplemente copiar, porque esto no es de copiar. Listo. Igual ese, por favor. Inge, ¿ya se muestran los botones? No todavía. Ya. Listo. Ahora, para agregar este contenido, nos vamos a ir a Share Components. Aquí tenemos el table. Vamos a abrir el table. ¿Sí? Y acá vamos a utilizar la directiva ng-content. ¿Sí? Entonces, este ng-content a mí me permite cargar contenido extra a este componente. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Nos vamos al Table Component 10. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a agregar un nuevo decorador, ¿sí? Que se conoce como el Content Children. ¿Sí? Este Content Children, ¿sí? A mí me permite agregar nuevas definiciones de columna. ¿Sí? El contenido obviamente que ya fue diseñado en un principio. ¿Ya? Esto lo hago con la directiva mat column def. ¿De acuerdo? Y aquí voy a utilizar una opción a través de un JSON que es el descendants. ¿Sí? Es decir, que permita agregar nuevos descendientes o nuevos elementos a la estructura inicial de la tabla. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura inicial de la tabla? Es justamente la definición de los metadata columns, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense en que estamos agregando más elementos a los que ya estaban definidos acá. ¿Sí? Entonces, para esto me sirve esta parte de aquí. ¿Ya? Luego le voy a decir que vamos a crear una variable columns_def y este va a ser de tipo query list. ¿Sí? Este query list, fíjese que es un tipo genérico. ¿Sí? Fíjese que está query list y entre los símbolos de mayor o menor está la T. ¿No es cierto? Esa T significa que este es un tipo genérico. Por lo tanto, aquí yo le puedo decir que, o especificarle de qué tipo de dato va a ser internamente. Entonces, le vamos a decir que esto va a ser de tipo mat column def. ¿Ya? Entonces, ¿esto sirve para qué?
Esto sirve para agregar elementos desde un componente externo. ¿De acuerdo? Ahora me está pidiendo que inicialice con algún valor. ¿Sí? Pues vamos a decir que con este símbolo, que se garantiza que no va a recibir ningún valor nulo o indefinido. ¿Ya? Y finalmente vamos a utilizar el decorador viewChild. ¿Ya? Este viewChild, a través de la directiva mathTable, ¿sí? Le voy a decir que busque la estructura inicial, ¿sí? Que tenía la tabla, y mediante estas opciones de JSON, le voy a decir que lo deje estático en esa búsqueda para yo poder agregarle las nuevas definiciones de columnas. ¿Sí? Entonces aquí va a decir static true. ¿Ya? Y a esto le voy a poner como variable table. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser esto? Va a ser de tipo mathTable. ¿Sí? Y como no sabemos el tipo de definición que venga, pues pongámosle como any. Asimismo me está pidiendo que inicialice la variable table. Vamos a decir que no va a recibir ni null ni indefinido. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago con esto? Con esta línea de aquí. Con esto obtengo, mediante esta variable table, obtengo la referencia del mathTable al cual le quiero agregar las nuevas columnas. ¿Sí? ¿Ya? Disculpe, ¿podría repetir lo que era el static, por favor? El static lo que hace es buscar la estructura inicial de la tabla, ¿sí? Y dejarlo estático. ¿Para qué? Para que se puedan agregar nuevas definiciones de columnas. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, con esta variable, estoy accediendo a una referencia a mi tabla inicial para poderla agregar nuevas columnas. ¿Sí? Ese es el objetivo. Luego, le voy a decir a través de una función. Recuerde que la clase anterior vimos que un componente puede pasar por varios estados, ¿no es cierto? Por el onInit, tiene el constructor en segunda instancia, luego tiene el onChange, ¿sí? Cuando hay cambios en las entradas principales, ¿sí? Pero también tenemos una función que se llama ngAfterContentInit, ¿sí? ngAfterContentInit, ¿de acuerdo? Esto se ejecuta justo después de que el contenido externo se haya cargado. ¿Sí? Entonces, se cargó ese contenido y ahí puedo yo agregar las nuevas columnas. ¿Sí? Entonces, esta función me va a servir específicamente para eso. Voy a preguntar si this.columnDef, si no hay nada, pues simplemente se acaba la función, ¿no? ¿Sí? Caso contrario, le voy a decir this.columnsDef for each, o sea, por cada definición de columna. ¿Sí? Voy a poner aquí un columnDef, una variable, ¿no? Un nombre de variable. Y la función es que al campo listFields, ¿sí? Punto push. Recuerde que mi listFields es este de aquí, ¿no es cierto? El que se está llenando ¿con qué? Con los metadata columns que ya fueron definidos al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, a este mismo arreglo le estoy agregando ¿qué? Mi nueva definición de columna. ¿Sí? Entonces aquí le voy a decir columndef.name. ¿Sí? Y asimismo, this.table, ¿sí? Con eso estoy accediendo ¿a qué? A la referencia de la tabla, punto, add columndef, o sea, que agregue una nueva definición de columna, ¿sí? Que tiene en esta variable. ¿Sí? Y aquí, pues, con esto
vamos a garantizarle que va a tener un valor real, ¿no? ¿Listo? Veamos. No carga, ¿por qué no carga? Y debería cargar. After content init. A ver, columns def. A ver, ahí. Content children, not column def. Query list de tipo mat column def. Veamos si está entrando a esta función. Si entra. Ahí está after. Y no está vacío, ¿no? Porque si no, si hubiese entrado aquí por el reto, simplemente me ejecutaba la línea de consola de acá abajo. Sí entró. ¿Qué está mal? Y esconder por cada una de estas. Esconder. También de stable.
Container. No. New container. Map. Inge, le imprimí el columns dev y está vacío, no tiene nada. Es algo con eso. Ya encontré lo que faltaba. Aquí en el page list
estamos agregando este contenedor para agregar nuevas columnas. Pero este contenedor tiene que ver con el mat table, ¿sí? Con el módulo de material mat table. Y ese módulo solo está importado en el share module. Pero como nosotros estamos utilizando en el page list que está fuera del share module, ¿sí? Entonces yo tengo que exportar también este mat table. ¿Sí? Entonces exporten también ese mat table, ¿sí? Y ya debería aparecer así. Solo exportando el mat table, nada más, no hay que hacer nada más. ¿Me confirma, por favor? Sí, Sí, Inge, sí. ya funciona. ¿Sí? Ojo, el hecho que esté aquí este componente, este AMB table, no indica que estemos utilizando en este page list, aquí dentro de este componente, el table. Porque el que utiliza el mat table es este AMB table. Yo aquí estoy simplemente llamando al componente. ¿Sí? Pero el rato que agrego esta columna, ¿sí? Aquí sí ya estoy utilizando con este ng container, ¿sí? Y con estas definiciones mat column def, que son propias del mat table module. Entonces, si no tengo la librería disponible, pues simplemente no va a tomar efecto lo que esté codificado acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso es necesario que, como todas las páginas de usuarios, pilotos médicos, lo que están haciendo es utilizando el share module, entonces este share tiene que darme la facilidad de yo también poder utilizar este mat table que él ya tiene importado internamente. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos este efecto de aquí. ¿Ya? Ahora la idea es que esta columna se ubique acá al final, ¿no? Al final del componente. Entonces, en ese caso, vamos a agregar una clase. Aquí en el page list. Vamos a agregar aquí una clase. Y lo vamos a poner como align-medio right. ¿Sí? Esta clase, como me va a servir para todas las tablas, ¿sí? En la cual nosotros vayamos a incrementar estos botones, entonces vamos a ponerlo en el CSS principal, en el global. Es decir, aquí en el style. ¿Sí? Ponemos punto a la clase. Y aquí ponemos simplemente text align. Dámosle right. Ah, es que falta grabar este. Grabemos este. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Y aquí está lo del tooltip también, ¿no? Pasamos aquí en el botón, dice editar. Pasamos acá y dice eliminar. ¿Sí? Pues ahí está también funcionando la parte del tooltip. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer también la parte de un par de botones, como les dije, que permitan exportar esta data que está aquí, ¿sí? Y también crear o abrir un formulario para la creación de un nuevo registro, ¿ya? Para eso, nos vamos a crear un componente nuevo. Vamos aquí a abrir una nueva terminal. App-web. Y vamos a ponerle ng-gc. Vamos a hacerlo dentro de shared. Barra components. A este le vamos a llamar
keypad, llamémosle. ¿Ya? Keypad. ¿Sí? Y le ponemos menos export. ¿Sí? De una vez. NGGC, shared components, keypad, menos export. Inge, ¿para qué era eso? ¿Para qué era qué? El componente. Ya vamos a explicar para qué es. En este componente, nosotros vamos a agregar dos botones, ¿sí? Pero estos dos botones no van a estar aquí en cada fila, ¿sí? Sino van a estar aquí superpuestos al componente card, ¿sí? El uno, como les digo, que permita descargar esta data, todo lo que se ve aquí en esta data, ¿sí? O lo que decidamos descargar, ¿de acuerdo? Y el otro botón va a servir para abrir un nuevo formulario y poder hacer un nuevo registro, ¿sí? En este caso, llenar un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de este componente, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a utilizar este componente que dice dialog, ¿sí? Que hace esto, por ejemplo. Doy clic y miren, se abre este formulario modal, ¿sí? Pues en este formulario modal, pues uno puede diseñar cualquier cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Desde un formulario, ¿sí? Para registro, para edición de datos, hasta simplemente, pues, poner dos botones que están superpuestos a mi interfaz, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esto, ¿ya? Y voy a declararlo aquí en el share module. Vamos aquí. Y le importamos acá, ¿no? ¿Ya? Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a abrir ese nuevo componente que debe estar aquí, keypad. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a tener aquí un div, ¿sí? Para manejar el tema de layout, ¿no? Layout. Va a estar en modo columna. ¿Sí? Y los botones que vamos a poner van a tener una separación de 10 píxeles. Layout gap. 10 píxeles. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner un botón. ¿Sí? Pero este botón va a ser de tipo matpaf. ¿Sí? Ejemplo, si nos vamos aquí a los botones, este es un fab button, ¿no? ¿Sí? Van a ser de este estilo los botones. ¿De acuerdo? Por eso hemos puesto el matpaf. ¿Sí? Estos botones van a ser cargados de forma dinámica. Van a ser cargar como un ng4. ¿Sí? Va a tener una variable button. ¿Sí? Que esto va a cargar de una variable que se va a llamar keypad buttons. ¿Sí? Que ya la vamos a definir. ¿Ya? Vamos a abrir el TypeScript. Y vamos a definir esa variable. Esta va a ser una entrada. ¿Sí? Que se va a llamar keypad buttons.
Keypad buttons. ¿Ya? Pero este keypad button tiene algunas propiedades. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a crearnos una interfaz. ¿Sí? Dentro de Shell parece que sí tenemos interfaces, carpeta. Sí, aquí está, ¿no? Entonces, dentro de Shared, dentro de la carpeta Interfaces, vamos a crearnos un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar keypad, pongámosle keybutton.interface. ¿Sí? Keybutton.interface.ts. ¿Sí? ¿Esto qué va a tener? Va a ser una interfaz exportable. ¿Sí? Se va a llamar keypad. Que va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un icono. Va a ser un string. También va a tener un color. Va a ser un string. Va a tener un tooltip. Sí, ya saben qué es el tooltip. Y va a tener una acción asociada a ese botón. Todo string. Bueno, listo. Entonces vamos a esto. Y volvemos acá al TypeScript del componente keypad. Ya, esta entrada va a ser del tipo keypad button. ¿Sí? Keypad button. Va a ser un arreglo de ese tipo de botones. ¿Sí? En un principio, esto va a estar vacío. ¿Ya? Y asimismo, vamos a crear una salida. ¿Para qué la salida? La salida es para que refleje la acción sobre el cual estamos haciendo clic en el botón, ¿no? Si es en el de descargar, ¿sí? O si es en el de agregar un nuevo registro, ¿sí? Entonces, esta salida la vamos a llamar un clic, ¿ya? Esto va a ser de tipo event emitter, ¿sí? Por favor, tiene que ser del Angular Core, ¿no? Recuerden, este event emitter ya lo hemos manejado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a emitir esto? Una cadena. Simplemente diciéndome en qué tipo de acción se hizo clic, ¿sí? Para saber cómo actuar. Entonces, esto va a ser una nueva instancia de event emitter, devolviendo un valor. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a tener aquí una función. Vamos a ponerle doAction. ¿Sí? Que lo que va a recibir es una acción. Una cadena. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir esto? Para decirle que esa salida, un clic, emita la acción sobre la cual se dio clic en el botón. Dependiendo del botón que se haya dado clic, ¿no? ¿Sí? Y con esto ya podemos complementarlo de acá. Entonces, aquí está, ¿no? Con esto se van a repetir, pues, se van a crear los botones de acuerdo a este arreglo de aquí. ¿Sí? Este botón también va a tener la propiedad color. Color. ¿Sí? ¿En dónde está el color? Pues en button.color. ¿Sí? Esto también va a tener ¿qué? Va a tener un tooltip. En este caso era mat. Esto va a ser igual a, ¿de dónde sale este valor? Asimismo de button.tip. ¿Sí? Y finalmente va a tener una acción. Esta acción asociada al evento click.
¿Sí? ¿Qué va a ejecutar el evento click? El do action que acabamos de crear, ¿no? Do action. ¿Sí? ¿Qué le mando como parámetro? Lo que venga en button.action. ¿Sí? ¿Ya? Y dentro de este botón, pues, vamos a tener, ¿qué? Un icono. ¿Sí? Un add icon. ¿De acuerdo? Aquí, obviamente, no voy a poner directamente el nombre del icono de materia, sino que lo que venga dentro de button.icon. ¿Sí? ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando la interfaz, ¿no? Sí, miren. De aquí estoy sacando el icon, color, tooltip y el action. ¿Sí? Que es justo lo que está llamado aquí. Button color, button tooltip, button action y button icon. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? No, Inge, yo ya me perdí, ya no entendí esta parte. ¿Qué parte no entendió? Pero, a ver, entonces aquí desde el otro componente se va a enviar la interfaz y ahí se toman los datos, ¿cierto? A ver, este keypad button, la idea es que aparezca aquí. Falta complementar las opciones. La idea es que aparezca en el page list. ¿Sí? Ahí va a aparecer este componente nuevo. ¿De acuerdo? Pero obviamente este componente, al yo poner o a dar clic en el botón descargar, ¿con quién me estoy comunicando? Me estoy comunicando desde este componente keypad hacia el componente page list. Igual, si pongo el botón agregar, ¿con quién me estoy comunicando? Desde el componente keypad hacia el componente page list. ¿Sí? Por eso es que creamos aquí la salida. Aquí. ¿Sí? Mediante el on click, mandamos, mediante este Benimator, mandamos la acción dependiendo de en cuál botón hizo clic el usuario. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y en esta entrada, lo que le estoy diciendo es que cuántos botones se van a crear, pues dependiendo de cómo se llene el arreglo. ¿Sí? Y eso, ¿desde dónde lo vamos a llenar? Desde el listado. En este caso, desde el page list. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al page list de usuarios, al TypeScript, ¿no? ¿Ya? Y aquí yo voy a llenar, voy a crear mi variable keypad buttons. Este keypad buttons va a ser de tipo keypad button, ¿sí? De la interfaz que acabamos de crear. Va a ser un arreglo, ¿no? Y este arreglo va a tener, ¿qué? Dos elementos, ¿sí? El primero, que va a tener un icono. En Material hay un icono que se llama Cloud-Download. ¿Sí? El tooltip, vamos a ponerle como descargar. El color, vamos a ponerle como accent. Y finalmente, la acción, vamos a ponerle como download. ¿Sí? Y necesitamos el elemento para el otro botón. Vamos a copiar lo mismo. Pero aquí va a ser en cambio para el agregar. Entonces, en Material hay un botón que se llama Add. Vamos a mandar el tooltip como agregar. Este que maneje la tabla de colores primaria. Y aquí el action, vamos a mandarle como new. ¿Ya? Listo.
Y ahora pues vamos a hacer el llamado desde el HTML. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí al final. Vamos a llamar al componente. ¿Cómo se llama el componente? AMB-medio KeyPath. ¿Sí? En este KeyPath, ¿qué es lo que creamos? Recuerden que creamos la entrada KeyPath Buttons, ¿no? ¿Sí? KeyPath Buttons. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? Al elemento KeyPath Buttons que acabamos de crear aquí adentro. A este. ¿Sí? ¿Ya? Y también, ¿qué es lo que creamos? Creamos una salida que se llama onClick. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese onClick? Lo que hace es llamar a mi función doAction. ¿Sí? ¿Qué le pasamos como parámetro? El $event. ¿Sí? Veamos. Veamos que está dando error. No hay el color. No hay el color. A ver. The button of keypad buttons. Este keypad buttons. A ver. Aquí sí debe estar el botón. Ah, es que no está, falta el. Fíjense, en el share no está el map button, ¿no? Sí, eso falta. Bot from barra button. Y aquí llamamos al map button model. Listo, lo importamos. Ya, ahora me dice el mat tooltip. Lo mismo. No está aquí el mat tooltip. Solo está exportado, miren. ¿Sí? Pero ahora también lo necesitamos internamente. Entonces le mando aquí en el import. Y ¿qué me dice? No existe el do action. Veamos en el page list. Aquí me falta, ¿no? En el page list falta el do action. ¿Sí? Entonces aquí do action. Este do action que requiere una acción de tipo string. Veamos. Lleno de errores.
Y fíjense, aquí abajo está, ¿no? ¿Sí? Ya le vamos a alinear. ¿Sí? Este es mi keypad button, mi componente keypad button. ¿Sí? El cual tiene esos dos botones creados de forma dinámica. Este es el de descargar, aquí está el tooltip, y este es el de agregar. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que este keypad button se sobreponga acá. ¿Sí? Si estamos, ¿me confirman si funcionó, por favor? Revisen en el código que tenemos. ¿Ya? Aquí en mi componente keypad, recuerde que este keypad está con una etiqueta con un div, ¿no? ¿Sí? Entonces, a este div vamos a darle una posición. ¿Sí? A esa posición le vamos a decir fixed. Es decir, que se monte encima de otro componente, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar una propiedad bottom de 70 píxeles, es decir, 70 píxeles antes de la finalización del componente sobre el cual está sobrepuesto. A la derecha igual, va a ser unos 10 píxeles, ¿sí? Y le vamos a dar un Z index, ¿sí? Démosle un Z index bien grande. Veamos qué tal nos queda ahí. Ahí está, ¿no? Miren, ya se sobrepuso con el fixed, ¿sí? A la derecha démosle más. Pongámosle, no sé, vamos, ¿qué tal queda con 30? Eso ahí. Ujú. Eso ahí, pongámosle ahí, ¿no? 50 creo que está bien. ¿Sí? Aunque podría estorbar con... No, dejémosle nomás en... Dejémosle en 25. Porque si no hay vuelta ahí, eso. Ahí se me va a montar encima de los botones que tiene cada una de las filas, ¿no? Ahí, creo que ahí está bien. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo dé clic aquí en descargar, ¿sí? Se abra un elemento que se llama bottom sheet. ¿Sí? Este de aquí, bottom sheet. ¿Sí? Lo que hace es esto, ¿no? Doy clic y miren, se abre esto de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso voy a hacer cuando dé clic en el botón de descargar. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a crearnos un nuevo componente. A ese componente le vamos a llamar download. Download, ¿sí? NGGC dentro de Shared Components, download. ¿Ya? Pues aquí está mi componente download. ¿Ya? Vamos a ver esto. Y lo que vamos a utilizar aquí es una lista. ¿Sí? Vamos a hacerle con una lista. ¿Ya? Para eso, vamos a utilizar el mat nav
list. ¿Sí? Mat nav list. ¿Ya? En la cual, pues, vamos a tener unas opciones. Vamos a ponerle aquí con A. Pero este A, vamos a ponerle aquí numeral, lo pronto. Y esto va a ser, cada una de estas opciones va a ser de tipo mat list item. Mat list item. ¿Sí? Y dentro de este A va a tener un span. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, exportar a Excel. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, exportar a PDF. ¿De acuerdo? Esas dos opciones por lo pronto, ¿ya? ¿Sí? Ya. Me dice que necesita el mat nav list, ¿no es cierto? Pues me voy acá. Me voy aquí en list. ¿Sí? Hay unas listas. Aquí está, ¿no? Navigation list. Estas listas necesitamos. ¿Sí? Miren que son con mat nav list y sus elementos son de tipo mat list item. Por lo tanto, necesito esta librería, el mat list module. ¿Ya? ¿Dónde lo pongo? En el share, ¿no? Porque es un componente, el componente download está dentro de shared. Entonces, nos vamos acá. Y le ponemos esto en la parte del import, que vamos a utilizarlo internamente. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Sin errores. ¿Ya? Ahora la idea es llamar a ese componente. ¿Sí? Cuando yo dé clic en mi botón, ¿no? Dentro de la carpeta app, creo que no tenemos eso. ¿Ya? Dentro de app, vamos a crear una carpeta que se va a llamar service. ¿Sí? Y dentro de services vamos a crear un archivo que va a ser común para todas las páginas. Lo vamos a llamar como utils.service.ts. Utils.service.ts. ¿Sí? Este va a ser un archivo exportable, ¿sí? Una clase exportable que se va a llamar utils service. ¿Sí? Pero todo servicio en Angular es inyectable. ¿Sí? ¿Qué significa inyectable? Que este servicio yo lo puedo utilizar en cualquier otra clase. Entonces tiene que tener el decorador de inyectable, porque justamente en Angular, ¿sí? Lo que se hace con los servicios es inyectar dentro de otros componentes, ¿sí? Para poder utilizar la funcionalidad del servicio. ¿Sí? Entonces hay un decorador que se llama injectable. ¿Sí? Y la idea es que este servicio, ¿sí? Con la propiedad provide in, lo que le voy a decir es que apenas se cargue la aplicación, este servicio también arranque. ¿Sí? Entonces, con esta propiedad provide in root, lo que le digo es que una vez cargado la parte principal de mi proyecto, estos servicios también sean cargados. ¿Sí? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a crearnos una función que se va a llamar show button sheet. Show button sheet. ¿Ya?
que va a hacer es lo siguiente. En el constructor, voy a declarar una variable, ¿sí? Que se va a llamar bottom sheet. Y esto va a ser de tipo mad bottom sheet. Mad bottom. No me aparece. Ah, es que me falta la librería. ¿Dónde está? Bottom sheet. Lo mismo, ¿no? Nos vamos al shared. Y le importamos este módulo, ¿no? Ahí, mad bottom sheet módulo. ¿Ya? Regresa acá a mi utils. Y aquí sí. Ahí está, ¿no? De tipo mad bottom sheet. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer en esta función? Voy a decirle que esta variable, this.bottomSheet.open, ¿sí? Tiene una propiedad open, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que abre? ¿Sí? Miren lo que abre. Miren lo que dice el primer parámetro. Abre un componente, ¿sí? En este caso, ¿cuál componente vamos a abrir? El que me acabo de crear, ¿no? El download component. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, Inge. Sí. Sí, ¿Resto? Sí, Inge. Sí, Inge. sí, Ya. Inge. Aquí, en mi page list, ¿dónde estás? Users. Page list, en el TypeScript, miren que hicimos aquí este do action, ¿no? ¿Sí? Entonces, este do action me va a servir para manejar ambos botones, el de descargar y el de agregar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer aquí un switch, ¿sí? Que se maneja a través de action. Y cuando sea download, ¿qué va a hacer? Antes, vamos aquí en el constructor a inyectar, como les dije, no vamos a inyectar ese servicio, ¿sí? Vamos a ponerle utils service de tipo utils service. ¿Ya? Pues aquí le voy a decir que cuando sea download, voy a decir this.utilservice.show bottom sheet. ¿Sí? Y un break. ¿Ya? Veamos. ¿Qué pasó? Tendencia circular. Service.
No provider from bottom sheet. ¿No es esto? Ok, tiene share. En el share, aquí está, más bottom sheet. A ver, carguémosle desde el principal. No le carguemos de aquí. Hacemos esto y carguémosle desde el app. Ahí. Sí, ahí está, ¿no? Sí. Pues doy clic en descargar. Y ahí me aparece mi button sheet con las dos opciones que creé en el componente, ¿no? El exportar a Excel y el exportar a PDF. ¿Sí? Listo.
Ahora vamos a ver, cuando doy clic aquí en el botón de agregar, lo que va a aparecer es un nuevo formulario en el cual tendrían que aparecer los campos para registrar un nuevo usuario. Y este formulario también va a servir cuando yo presiono aquí editar, ¿sí? Porque obviamente para editar y para agregar tienen que aparecerme los mismos componentes, ¿sí? El usuario, el área de trabajo, ¿sí? El perfil, el activo, lo que tenemos en la base del Mongo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para eso voy a crearme dentro de los componentes, pero ya netamente de usuario. Voy a quedarme aquí. Ya no sería aquí dentro de shared, sino dentro de users. ¿Sí? Vamos a ponerle component. Y aquí vamos a ponerle form. ¿Sí? NGGC users components form. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Users component y aquí está el form. ¿Sí? Pues, ¿cuál es la idea? La idea es que, asimismo, a través de un dialog, ¿sí? Recuerde que el dialog lo que abre es al final un componente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en el do action de mi page list, aquí, vamos a completar el otro case. Pues aquí sería case, aquí era new. ¿Sí? ¿Qué pasa si es new? Asimismo, vamos al utilitario, al utils, y vamos a crear otra función. Y a esta función le vamos a llamar show form model. ¿Sí? Aquí necesitamos una variable dialog de tipo mat dialog. ¿Sí? Y asimismo, dialog.open, ¿sí? También este cuadro de diálogo tiene una función open. Y miren, este open, miren el primer parámetro, también abre es un componente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a abrir? Vamos a abrir el form component. ¿Sí? Ya, ahí me regreso a mi TypeScript de la página de usuarios. Y aquí en el new, simplemente le voy a decir this.service. En este caso, show form modal. ¿Sí? ¿Ya? Veamos. Ah, igual. Debe faltar el dialog aquí en el app módulo. Vamos a cargar aquí. Dialog. Vemos ahí. No hay ningún error.
A ver, a ver. Estamos dando problema en esto. Joder. Pues vamos a generar. Inge, disculpe, es que en lo 24 es más diálogo module. Sí, sí, tiene razón. No que se me cargue la. Ajá, sí, ya me saltó el error que es Mad Dialog Module. Eso. Ya. Ahí está. Pues vengo acá. Ya está, ¿no? Doy clic aquí y se abre el Form Works. ¿Sí? Que es el formulario que acabamos de crear. Pues aquí vamos a diseñar los campos para poder registrar y cargar desde la base de datos. ¿Sí? Entonces, el jueves hacemos ese complemento. ¿Sí? Ya tenemos todo listo. Simplemente lo que toca hacer es llamar a las APIs. ¿Sí? Que también ya las tenemos creadas en el servidor. Simplemente aquí nos falta crear un servicio que maneje todas las APIs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer el día jueves. ¿Listo, chicos? Gracias. Por favor, sigan complementando esta parte también en sus proyectos. No se olvide. Listo, chicos, nos vemos el jueves. Gracias.